Hola, soy Betel Scarlett Becerra Salazar y vamos a hablar de la demostración de identidades trigonométricas. Y soy del Tecnológico de Colima. En este proyecto vamos a hablar sobre la historia de las identidades trigonométricas. Vamos también a desarrollar una demostración. Vamos a analizarla con gráficas y para finalizar con las conclusiones. Introducción. A lo largo de la presentación veremos brevemente cómo surgieron las identidades trigonométricas, su desarrollo a lo largo de la historia y cómo se utilizan diversas disciplinas como la física, la ingeniería y la computación. Además, exploraremos cómo estas herramientas matemáticas pueden ayudarnos a entender y simplificar cálculos complejos. Un poco de la historia de las identidades trigonométricas que principalmente se originaron en la antigua Grecia, donde los matemáticos como Hipardo y Ptolomeo usaban tablas de cuerdas para resolver problemas astronómicos, así como utilizaron como el seno, es la principal que utilizaron. En la Edad Media, matemáticos indios como Aryabhata introdujeron funciones trigonométricas. Más tarde, en el siglo IX, Al-Batini definió la tangente y desarrolló identidades más avanzadas. Para después, en el siglo XVII y XVIII, conocemos las figuras como Euler, que formalizaron las identidades trigonométricas tal como las conocemos hoy. Bien, vamos a demostrar la identidad trigonométrica fundamental, que es la seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1. En este triángulo que tenemos aquí, vamos a colocar nuestros valores. Acá conocemos que es la hipotenusa, pero le daremos un valor de C. Acá el cateto opuesto con un valor de A. Acá abajo sería nuestro cateto adyacente con un valor de B. Ok, conocemos que los valores de seno de teta son igual al opuesto, es el cateto opuesto, y lo tenemos como A, dividido entre la hipotenusa, pero en esta ocasión va a ser C. Lo mismo sucede con el coseno, entonces será coseno de teta igual con el cateto adyacente, que en este caso será B, dividido con la hipotenusa, que será C. Y a continuación vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que C al cuadrado es igual a B al cuadrado más B al cuadrado. Pero antes de esto vamos a despejar. ¿Qué vamos a despejar? El seno va a quedar igual, pero la A. Entonces quedaría como seno de teta igual a A, y como está la C dividiendo, pasa multiplicando y se coloca acá. Lo mismo sucede con el coseno. Vamos a revisarlo. La B queda igual y la C multiplicando. Y ahora sí, vamos a utilizar el teorema y vamos a sustituir. C queda igual y esto será nuestra A, ¿no? Nuestro al cuadrado. Esto. Entonces será, bueno, vamos a poner un paréntesis. C seno de teta, cerramos paréntesis, y al cuadrado, más nuestra B, que aquí la tenemos. Y será C con coseno de teta al cuadrado. Y es similar a esto. Es igual, nomás despejamos nuestros valores que tuvimos acá. Y vamos a
nuestro cuadrado. Nuestros cuadrados lo vamos a multiplicar con nuestros valores que tenemos en el paréntesis. Entonces quedaría igual que el c al cuadrado queda igual y esta c será al cuadrado. Este seno será al cuadrado y ya quitamos ese cuadrado porque se pasó con estos, con la c y el seno. Sería más y sucede lo mismo con este paréntesis. Entonces será c al cuadrado con el coseno al cuadrado de teta. Y si nos fijamos bien, tenemos términos comunes. Es la c y c. Entonces podemos hacer lo siguiente, que es c al cuadrado, entre paréntesis, seno al cuadrado de teta más coseno de teta. Bueno, y al cuadrado. Y si nos fijamos es lo mismo, porque si multiplicamos la c al cuadrado, volvemos a esto. ¿Y ahora qué vamos a realizar? Vamos a dividir todo esto entre c al cuadrado. Va a quedar como de esta siguiente forma. C al cuadrado con c al cuadrado igual a c al cuadrado. Y eso se pasa igual. Eso se pasa igual. Y recordemos que dije que dividir todo entre c. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Esto se vuelve 1. Todo esto. No se lo quitamos. Esto se cancela. Y quedaría igual. Vamos a ver dónde lo ponemos. Bueno, aquí recordemos que aquí dije que es 1 porque pues, nuestras fracciones son iguales, o sea, estos valores son iguales, entonces se vuelve 1. Esto es 1. Y esto se cancela. ¿Y cómo quedaría? Pues sería el 1 y nuestro seno. Bueno, aquí se me pasó el cuadrado, pero es seno al cuadrado de teta más coseno de teta. Y si lo vemos bien, pues todo esto es igual a esto. No más que al revés, pero pues es lo mismo. Y así quedó la demostración matemática del seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1. Ahora vamos a ver un análisis sobre la gráfica. En esta demostración, bueno, esta fórmula que es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, no define como una X o una Y, porque al momento de representarlo básicamente en GeoGebra, sin igualar a 1, solo forma un círculo. Entonces, como tal, no hay como que una gráfica, pero lo podemos definir como un círculo unitario, donde pues podemos poner nuestro triángulo rectángulo y definir sus ángulos. Ahora sí, de mi parte favorita son las aplicaciones, donde el ejemplo 1 es de la mecánica de cuerpos en movimiento. Las identidades trigonométricas son utilizadas para descomponer movimientos en 2 o más dimensiones, como el movimiento proyectil o el análisis de fuerzas en plano inclinado. En el ejemplo podemos ver una caja, por así decirlo, donde tenemos que ver cuánto pesa junto con el ángulo. Eso multiplicarlo y después
bueno, multiplicarlo con la gravedad y después multiplicarlo con el ángulo. Y en el ejemplo 2, que habla sobre las identidades que ayudan a resolver algoritmos de visibilidad, como el cálculo de ángulos de visión en escenas 3D, determinado que partes de la escena son visibles desde una perspectiva dada. Esto también se puede hacer, por ejemplo, se utiliza en los videojuegos. Al diseñar un personaje, deben de ver en qué ángulo debe estar, qué tal pose o las sombras del que se, por ejemplo, si un personaje le pega al sol, tienen que ver en qué sombras se deben de dar. O en todo caso, si el personaje puede hacer un movimiento, o sea, el que desea, si lanzar, agarrar, también deben de calcular pues los ángulos. Y conclusiones. La demostración de las identidades fundamentales nos permitió comprender su importancia dentro del sistema trigonométrico y su papel en el análisis matemático. Además, exploramos su utilidad en disciplinas como la física, la ingeniería y la computación, donde estas identidades facilitan la resolución de problemas complejos y optimizan cálculos en distintas aplicaciones prácticas. De mi parte ya es todo. Muchas gracias.